Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me tienen que repensar la iluminación de la oficina porque el fondo y la luz. El- Vamos a esperar si se conecta alguien más. Somos poquitos, previa parcial. Si no, arrancamos con ustedes dos. ¿Están con muchos parciales esta semana? ¿Ya están en semana, ya arrancaron con los parciales o todavía no? Yo mañana, pero sí, Mañana son todavía. tres juntos. ¿Los tres elegimos la misma fecha? Sí, en realidad hay dos sí y una arranca el viernes, de viernes a domingo. Pero Claro. ¿Qué sí, tal? ¿Cómo va? prácticamente sí. ¿Cómo andas, Manuel? ¿Sabés, Manuel? Te cambio de Bien, todo materia bien. mientras esperamos que se sume más. Enita, al final no sé si te pasé el contacto para el grupo de la otra No, materia. en la otra No, materia no, 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 todavía no. quedaste ahí colgado. Bueno, Sí, ahora quedé después ahí. vemos. Si no, avanzá después en el parcial con lo que habías escrito y no importa. Después lo vemos. Bueno, Ahí se sumó Diana. Sí, porque ahora cuando te vi que te conectaste me acordé, porque nada, dale, me no hay puse problema. a subir y a actualizar otras cosas y se me pasó lo de buscar quién más Lo era del que estaba sin contacto. grupo. Dale, de todos Dale. modos yo puse en el foro, puse mi teléfono. Ah, está Por bien. si Si alguien no estaba te. sin grupo, lo puse. Ah, está bien, ok, ok. Buenísimo. Bueno, vamos, arranco con ustedes y después son y 5. Arranco con ustedes, total, cualquier cosa. Pueden ver la grabación. Nosotros esta semana, bueno, el lunes yo les visualicé la unidad 4 que un poco les había anticipado algo la semana pasada. En la unidad 4, después nosotros igual la semana que viene vamos a volver a encontrarnos ya con la idea de preparar los finales, pero hoy vamos a hablar de la preparación del segundo parcial y también presentar un poco esta unidad 4 que si ustedes quisieran podrían tomar algo para el parcial. En general, yo les había mostrado la semana pasada los dos libros, en realidad les mostré los tres libros, les mostré el de Joan Costa, que es como un poco más duro de leer, que aparte de Joan Costa ya lo escuchamos también, tiene otro perfil, es un señor más grande. Y por otro lado teníamos los dos libros de las consultoras, una la de la consultora de Blanc, que era sobre el tema del cambio, y la otro el de la consultora de Alejandro Formanchuk con respecto a lo que es la comunicación 2.0. En la unidad 4 nosotros lo que buscamos es dejar como sentadas las bases para que ustedes como profesionales puedan pensar las dinámicas de comunicación que se dan en el contexto actual, en el siglo XXI, y con eso encarar las propuestas de acción, ¿sí? Hasta ahora lo que ustedes vienen trabajando y que estuvieron subiendo los trabajos, bienvenidas Diana y Natalia, y que se sumaron también, lo que ustedes estuvieron preparando justamente en los diferentes trabajos, la idea es que sea el insumo, como yo les había anticipado, para la construcción del parcial, ¿sí? En el parcial lo que les voy a pedir es de que ustedes con ese material lo revisen, lo reorganicen, los que hicieron una buena recolección de información y un buen trabajo con el marco teórico, tal vez mucho más, no van a tener que sumar, está bueno. Eh, Ahí les voy a mostrar. Y la idea es que ustedes elaboren un brief. Yo acá les busqué como para, después esto se los voy a dejar también en el campus, les dejé un artículo de una escuela de negocios donde cuentan que es un brief, tal vez la gente de marketing puede ser que lo tenga ya más incorporado, este concepto, por ahí en otros casos no, pero es una herramienta es un tipo de texto no académico, pero que sí se utiliza en el ámbito profesional para hacer presentaciones de estrategias de trabajo, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que con la información que ustedes recolectaron sobre la organización en la actividad 1, donde habían buscado la misión, visión, valores, toda esta recolección de información, y lo que sumaron ahora en la unidad 2, observando la organización en base a esos 7 puntos que habíamos puesto
del artículo de la consultora de ABCCOM y relacionándolo con el marco teórico, ustedes puedan armar un brief. Así como en el primer parcial nos pusimos en el juego de roles de pensar que teníamos que recibir a un pasante, el cual le íbamos a generar esta inducción y trabajar todo lo que era la cuestión de comunicación, en este segundo parcial nuestra comunicación va a estar dirigida a la gerencia de la organización, ¿sí? Ya a quienes toman decisiones. En nuestro rol de profesionales desde las diferentes carreras, ustedes le pueden dar una impronta de la carrera al parcial. Recuerden siempre en la carátula poner la carrera, porque eso también a mí me orienta en la lectura. No es lo mismo para mí leer un parcial de alguien de comercio exterior que de alguien de recursos humanos, que de alguien de marketing, de administración de empresas o de dirección de negocios, porque tienen diferentes enfoques. Si bien pueden tener puntos en común, tienen diferentes enfoques y está bueno que ese enfoque se note en el parcial. Vamos a trabajar todos con la bibliografía de la materia, que es unificada para todas las carreras que están cursando, pero puede estar esa impronta de la mirada de cada una de sus carreras y lo que vamos a aportar desde esta formación en comunicación organizacional para la carrera de ustedes. Entonces, lo que van a tener que trabajar en el parcial a partir de mañana, la metodología de asignación de las consignas y de tiempo es la misma que en el parcial anterior. Se habilita mañana a las 0 horas y tienen, ¿sí?, hasta el sábado a las 23:55 para poder subirlo. Y ustedes van a tener que armar un brief. Yo les voy a dejar como material orientativo, junto con las consignas del parcial, el enlace a esta página. Hay una pregunta ahí, perdón. Sí. No, es exactamente lo que estabas diciendo, que le ibas a dejar. Está bien, Estaba preguntando eso. dónde estaban. Gracias. No se los puse, digamos. Junto con las consignas les voy a dejar igual en las consignas, en base a lo que preguntaba Natalia, yo en las consignas igual les puse como un esquemita de lo que tendría que contener el parcial, ¿sí? Pero recuerden que justamente brief hace referencia a algo breve. La idea no es que hagan un desarrollo larguísimo, sí que aprovechen toda la información que recolectaron en las dos actividades y que en base a eso puedan armar esta presentación. Cuando digo presentación, no me refiero a que se tengan que poner a armar una presentación ni en PowerPoint, ni en Canva, ni nada de eso. Es un documento de texto lo que van a armar, es decir, pueden tomar como base lo que ya vienen escribiendo en ambas actividades. Y justamente la idea, vamos a ver acá, digamos, el brief se utiliza mucho en las áreas de marketing, como les contaba, se utiliza, por ejemplo, para lo que es el trabajo con las campañas publicitarias, y quienes somos de comunicación las utilizamos también para pensar campañas, ya sea de comunicación externa o interna. Utilizamos este modelo para poder presentar de manera breve y clara cuál es la estrategia, ¿sí? Entonces, yo, como les decía, esto se los voy a dejar. La idea es que que puedan quedar bien en claro algunos puntos. Incluso yo, como siempre les planteo en la materia, si ustedes realmente están trabajando con una organización en la que ustedes trabajan y se han involucrado en esta recolección de información en la actividad 1 y en la actividad 2, el parcial incluso con una revisión, ustedes hasta podrían usarlo de verdad para presentar en la organización. Piénsenlo así, ¿no? Y como bien Profe, una consulta. sí. O sea, las dos actividades anteriores que entregamos es en base a lo que vamos a armar el brief. Sí. ¿Nos va a corregir eso o como esté lo...? Yo les doy ahí la cuestión conceptual, la idea de la actividad, por eso también está la flexibilidad. La corrección va en el parcial con nota, ¿sí? Yo no les resto nota por la actividad, pero sí lo que hago es que la actividad sea recolectar información para la fecha del parcial, básicamente. Lo que sí puedo sumar, Dayana, con respecto al tema, en el parcial anterior, por ejemplo, quienes habían participado en el foro, en general les fue muy bien en el parcial.
porque habían tenido justamente esa interacción de tener la mirada previa de los textos. Y a quienes les fue mal en el parcial, porque hubo gente que desaprobó, es la gente que no llegó a participar. Pero no es que yo la desaprobé como diciendo, ay, no participó en el parcial, lo desaprobé en la actividad. No, se notaba que no habían llegado a leer, digamos, que a veces por ahí ni siquiera es mala voluntad, es la vida misma que pasa por encima de todo el mundo. Entonces, se notaba que no habían llegado a leer. No, más que nada mi duda era porque de las dos actividades, en la última es en la que por ahí más siento que me costó, o no sé si lo encaré bien, y nada, como que quería saber si estaba bien encaminado o no, nada Está más. bien, dale, yo les voy a dar igual una mirada, la nota que les va a llegar es aprobado, desaprobado, y Listo. en el comentario les pongo básicamente, por ahí lo que les suelo poner es, si, por ejemplo, si, no sé, trabajaste poco con la bibliografía, bueno, fíjate para el parcial de incluir más el marco teórico, o de hacer explícito ese trabajo con el marco teórico, porque hay gente que trabaja un montón con la bibliografía, pero no lo explicita, entonces no queda claro cuáles son las fuentes de esa información. Y no solo por una cuestión de plagio, sino que más que nada es por una cuestión de en qué te estás basando para decir esto, digamos, yo lo tomo de ese lado, ¿no? No es simplemente la cuestión de, ay, no le vamos a plagiar el trabajo al autor, que por supuesto está esa cuestión ética, pero también está la cuestión de como profesional, vos, en qué te estás basando para decir eso. Eso por un lado, pero sí, yo les voy pasando en general un aprobado, desaprobado, siempre sobre la fecha del parcial, está abierta hasta igualmente la actividad va a quedar abierta, cuestión de que si hay alguien que no llegó, pueda subirlo. Lo que sí, si lo suben, bueno, obviamente el sábado y van a entregar ese mismo sábado el parcial, obviamente ahí sí ya no llegó a mirar nada, pero va a quedar abierto, ¿sí? Pero después lo miro, Diana, y te doy ahí el feedback de cómo está. Listo, perfecto, gracias. Con respecto, no hay por qué. Con respecto al tema del brief, ahí plantea el tema bueno, que justamente la idea es poder trabajar, que estamos desafiados en este contexto como profesionales por la propia inteligencia artificial, ¿no? Donde uno podría decir, bueno, tengo toda esta información, armame una propuesta de comunicación organizacional para la empresa. Bueno, lo que tiene es de que, y eso lo planteo también en materias donde voy a armado de proyectos, ¿qué les falta a la inteligencia artificial que sí tienen ustedes? Es contexto, ¿sí? Es decir, la inteligencia artificial puede acceder a un montón de información, pero no tiene el contexto, no tiene la mirada que tienen ustedes dentro de esa organización. Y eso suma muchísimo, ¿sí? Puede ser un apoyo, pero suma muchísimo. Y el brief lo que nos permite, como plantea acá, es tener un mapa que nos oriente los pasos a seguir, ¿sí? Es decir, pero un mapa que sea concreto, breve, no un documento así grueso en un libro donde uno copia información y todo eso y nadie lo mira. Algo bien concreto. De hecho, se podría armar justamente un brief en una presentación eh, y hacerlo tipo presentación. Pero en este caso lo vamos a hacer tipo texto, tipo informe, porque vamos a retomar lo que ustedes vienen escribiendo. Y lo que me interesa, bueno, hay diferentes tipos de estas presentaciones, ¿no? La idea es que ustedes puedan trabajarlo para poder tener bien claro, bueno, a qué se quiere llegar, qué es lo que esa organización tendría que trabajar en términos de comunicación organizacional, qué cosas ustedes observaron, ¿no? Con respecto a cómo implican a su personal, con respecto a cómo tienen trabajada la cultura organizacional, bueno, todos estos temas que fuimos trabajando, plantear una mirada ordenada dentro de este documento de trabajo, que como les decía recién en la pregunta de Natalia, yo les voy a dejar este enlace, incluso se los paso también acá en el chat, yo les voy a dejar este enlace junto con la consigna del parcial, para que lo tengan como orientación, pero en la consigna del parcial puse igual cómo tendría que estar estructurado el texto, como para hasta les puse un título sugerido también, para que ustedes puedan trabajar desde ahí.
¿Qué pasa? Acá se preguntan, dice, ¿qué sucedería en un mundo sin brief? ¿No? Digamos, muchas veces lo que nos pasa es que tenemos un montón de ideas, un montón de conocimiento, cosas que fuimos trabajando en la formación en la carrera, pero y vamos y llegamos a nuestro trabajo y queremos hacer una propuesta, pero tal vez la persona que nos está escuchando no participó ni de la materia que ustedes están cursando, ni leyó la bibliografía que ustedes están leyendo, y queda confuso, no queda claro, y una comunicación efectiva es que ambas partes comprendan lo mismo sobre lo que se está diciendo. Por supuesto, nunca va a haber una comprensión 100% igual, porque tenemos también contextos de formación distintos, pero lo que ayuda a un documento al pasarlo por escrito es a ordenar toda esta información, a ordenar las miradas sobre la comunicación de la organización. Entonces, nos ordena en poder exponer qué tendría que trabajar esa empresa o esa organización con respecto a la comunicación organizacional. Y nos ordena también lo que tiene que ver con los objetivos. Recuerden que ustedes en el artículo que trabajaron de ABC aparecían los objetivos SMART, ¿no? Este tema de ser bien específico. Entonces uno va a trabajar justamente con un documento donde va a aparecer bien específicas las cuestiones, se plantearían tiempos de trabajo, indicadores de medición, diferentes cuestiones con las que podemos ir avanzando. Y hay diferentes tipos que acá los plantean. Nosotros vamos a trabajar con este primero, lo que es un brief estratégico, ¿no? Después hay cuestiones de creatividad, de campaña, ¿sí? De contenido, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con lo que es redes sociales, o incluso manejo de crisis, que es un tema súper interesante. Hay un montón de bibliografía sobre este tema, incluso en las bibliotecas digitales a las que ustedes tienen acceso. Hay bibliografía muy interesante sobre lo que es manejo de crisis en las organizaciones, que si después les interesa, les comparto alguno, me dejan un mensaje en el foro de consulta, profe, nos comparte materiales sobre manejo de crisis. La verdad que es un tema sumamente interesante, más que nada, esto es en general para comunicación externa, pero también cuando hay una crisis que afecta a la organización, ¿sí? También afecta, por supuesto, al personal de manera interna. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer un brief, un brief estratégico, que es el más general, que se conoce, se centra en definir dirección general de la campaña, en este caso sería campaña de comunicación organizacional, enfocada principalmente en los públicos internos. Vamos a establecer objetivos y tácticas, ¿sí? Con respecto a la visión, en este caso de la organización. Y acá tenemos al final algunas características a tener en cuenta, tratar de ser lo más claros posible, no meternos en explicaciones rebuscadas, ser breves. Ahora, ser breve no quiere decir ser incompletos, ¿no? Porque uno tiene que poder explicar, es decir, tengo que ser claro, poder explicar, que se entienda lo que estoy diciendo, de la manera lo más breve posible, ¿sí? Desarrollar lo que sea necesario. Y después podemos guiarnos con algunas preguntas estratégicas. Bueno, ¿cuál es el mensaje central que se quiere comunicar a nuestro público objetivo? ¿Cuál es el objetivo principal del proyecto, en este caso relacionado con la comunicación organizacional? ¿Qué plazos tenemos? ¿Hay presupuesto asignado? ¿No lo hay? En el parcial yo no les voy a pedir que ustedes establezcan un presupuesto, pero sí que piensen algunas cuestiones estratégicas en base a lo que fueron sugiriendo los autores, después se podría ir mucho más. Entonces, esto que dice acá de que la estructura debe ser clara, lógica, utilizando títulos, subtítulos, viñetas, bueno, acá esto yo en la consigna del parcial ya se los dejo como marcado, ¿no? Bueno, les sugiero poner este título, organizarlo de tal forma. Después, si a alguien se le ocurre organizarlo de manera diferente, es válido, no hay problema, pero les doy ya como una estructura un poco armada para que cuando se sienten a escribir y a pasar esa información lo tengan lo más ordenado posible, ¿sí? Pero si hicieron la actividad 1 y la actividad 2, para cada una de las partes van a poder copiar y pegar fragmentos de cada una de sus propias actividades, de la propia, por supuesto, no de los compañeros,
de sus propias actividades, y a su vez y lo que van a tener que hacer, sí, antes de entregarle una relectura para ver que quede coherente, ¿no? Porque como van a estar recolectando las dos actividades, que quede coherente. Bueno, se puede adaptar obviamente a necesidades específicas de cada proyecto. Ahí ustedes se van a encontrar con diferentes cuestiones. Ustedes tienen alguna de las organizaciones con las que están trabajando, ya tienen una estructura de comunicación organizacional bastante sólida, es decir, tienen su comunicación organizada, pensada, está definida la cultura organizacional, y hay otros de los casos con los que están trabajando en los que no. Y hay algunas intermedias en las que tienen aspectos a trabajar. Ahí ustedes, bueno, dependiendo, digamos, si están trabajando con una organización que está sumamente ordenada, la comunicación organizacional está pensada, en todo caso lo que pueden hacer es tomar la organización de ustedes como un caso de éxito y poder observar y documentar todo eso que se hace bien y destacar, decir, se hace bien porque tienen en cuenta esto, esto y esto que vimos en la bibliografía, y tomarlo como caso de éxito y presentarlo como caso de éxito. Y en otros estudiantes van a decir, bueno, la organización debería evaluar estas cuestiones, y también es válido ese parcial en el cual van a evaluar algunas cuestiones a trabajar. Entonces, en resumen, hay que ser claros, ser breves y al grano, ayudarse con las preguntas estratégicas, saber que hay flexibilidad, que no todos los parciales van a ser iguales, porque justamente depende de la impronta de cada organización con la cual ustedes están trabajando, y también depende de la carrera que ustedes estén haciendo, porque no es lo mismo la mirada de alguien de recursos humanos que la de alguien de marketing, de administración de empresa, de comercio exterior o de dirección de negocios. Cada carrera tiene su perfil, y está buenísimo que ese perfil también surja, ¿no? En que ustedes, cuando se sienten a hacer el parcial, siéntanse ya profesionales de cada una de sus carreras. Bueno, en muchos casos de ustedes están haciendo el ciclo de complementación y ya tienen la tecnicatura como título intermedio, con lo cual ya son profesionales del área. Siéntense como profesionales a escribir esta propuesta breve para la organización. La idea no es que se pongan a escribir un documento nuevo de cero, la idea es que tomen ahora cuando veamos las partes que proponen en este mismo artículo, van a ver de qué van a poder sacar muchas cosas en lo que es presentar la organización del trabajo 1 y luego también del trabajo 2. Del trabajo 2 y 3, perdón, porque el 1 fue el de las teorías de la comunicación. Bueno, y acá tienen como una estrategia de 5 pasos para poder crearlo. La primera que dice, recopila y presenta el contexto. Esto es lo que ustedes hicieron en el trabajo de la unidad 2, ¿sí? Recopilaron información sobre la organización y presentaron el contexto de la misma. Historia de la marca, desafíos específicos que enfrenta, por qué el proyecto es importante, qué busca generar la marca, bueno, qué busca generar el proyecto de ustedes en todo caso, o qué está buscando trabajar esta organización para mejorar su comunicación organizacional. Ahí nos podemos hacer algunas preguntas orientativas. De nuevo, hablamos de que es flexible. Tal vez algunas de estas preguntas hay que modificarlas o pensarlas diferente de acuerdo a cada organización, pero sí preguntarnos, bueno, a ver, ¿por qué sería importante que esta organización con la que yo estoy trabajando se plantee organizar mejor su comunicación organizacional? ¿Qué pasa si no lo organizo? ¿No? Esa sería la pregunta, si trabajáramos con el esquema de marco lógico que les puse como material complementario. ¿Qué pasa si no intervengo? ¿No? Bueno, tal vez seguimos así, tenemos algunos desafíos. Después, en esto que dice, define los KPIs, que tienen que ver con lo que son los indicadores de medición, los indicadores de rendimiento. Cuando hablamos las clases anteriores de establecer objetivos claros, yo les planteaba el tema de que siempre cuando establecemos objetivos, tenemos que buscar indicadores de medición. Es decir, ¿cómo sé yo que lo que está logrando la empresa en términos de comunicación organizacional, de impacto con respecto a mejor calidad de trabajo, lo estoy logrando por mi proyecto, lo estoy logrando por el plan que realicé en comunicación organizacional? Bueno,
tengo que saber cuáles son cómo voy a medir esto, ¿sí? Entonces, la idea es, acá hay un objetivo, en el ejemplo pone un objetivo de ventas, pero uno podría decir mejorar las encuestas de satisfacción de personal en tanto porcentaje, ¿no? Y poner un tramo de, no sé, de 6 meses. En 6 meses que los resultados de las encuestas de satisfacción de personal mejoren, que se organicen o que la mayoría de los departamentos de la organización trabajen de manera interdisciplinaria. Bueno, podrían ser objetivos, pero ¿cómo puedo medir cada una de esas cuestiones? Tengo que ponerme algunos objetivos. Y luego tiempos y presupuestos, como decía, yo no les voy a pedir que salgan a buscar presupuestos en el parcial, quédense tranquilos, pero sí es importante que sepamos que en general toda acción supone, digamos, todo objetivo sí o sí tiene que tener un tiempo, ¿no? Es decir, cuando yo establezco un indicador de medición de, bueno, cómo logro mejorar la comunicación organizacional y cómo lo voy a medir, bueno, ¿en cuánto tiempo lo voy a medir? Para poder compararlo, cada 3 meses, cada 6 meses, y el tiempo de trabajo que me va a llevar realizar eso, ¿sí? Y luego conocer la audiencia, bueno, con quién estoy trabajando, ¿no? ¿Qué intereses tienen? Estas cuestiones de conocer el público. Pues acá ustedes, cuando trabajaron justamente con los materiales de comunicación interna, miraron hacia adentro de la organización y tuvieron justamente en esa mirada estuvieron observando, bueno, qué pasa dentro de esa organización con la comunicación organizacional. Bueno, ahí tenemos un conocimiento de esa audiencia. Y por último, dice, pon los recursos al alcance de la mano, dice, incluye enlaces con documentación relevante, como el plan de marketing, investigación de mercado. Acá, ¿qué les voy a pedir yo en los recursos al alcance de la mano? Es la bibliografía. Es decir, cuando uno hace un brief, por ejemplo, en marketing, y haces análisis de mercado, tenés que siempre citar y referenciar de dónde sacaste los números que sacaste. Nosotros acá lo que vamos a poner como recursos son el material teórico con el que venimos trabajando en la materia. Esos son los recursos de construcción del parcial, ¿sí? Entonces, tiene que estar, porque aparte igual no deja de ser en este caso un documento académico, tiene que estar la lista de bibliografía con la que ustedes trabajaron al final del parcial. Y si quieren sumar algún enlace, recuerden que no se pone el enlace pegado solito, que hay que armarlo. No sé, si sacan un artículo de la organización y esa organización se llama, no sé, ABC.com, ponen ABC.com 2024, el título de la página con la cual ustedes están trabajando, y recuperado de, y el enlace con el cual ustedes, de dónde lo sacaron, ¿sí? Todo eso tiene que estar al final. Y en lo que sería la parte de la redacción, no olviden, cada vez que incluyen algún tema que sacaron de la bibliografía, que sacaron de los artículos que fuimos leyendo, bueno, referenciar, como dice en el artículo de ABC.com, entre paréntesis, 2023 o 2024, tal cosa. Tal como plantean Brandolini y González Frigoli en su artículo, tal otra. Vamos a hablar de comunicación interna y externa, como plantean Albarracín y González Frigoli. No es necesario que siempre los nombres de los autores dentro del texto, pueden estar entre paréntesis, pero siempre hacer referencia, ¿no? Es decir, poner los recursos, ¿por qué? Porque el lector lo que tiene ahí es la referencia del material con el cual ustedes trabajaron. Y fíjense en que este artículo no es un artículo, si ven desde una escuela de negocios, no es un artículo académico de la universidad donde están diciendo poner normas APA, pero sí te plantean poner los recursos con los que trabajaste. Esto es importantísimo. Siempre como profesionales tenemos que fundamentar. Y acá tenemos como un resumen, ¿no? de estos 5 pasos. Entonces, recopilar el contexto, que es lo que hicieron ustedes en la actividad 1.
definir los objetivos, los indicadores de medición, establecer tiempos y conocer la audiencia, tiene que ver con mucha de la información que ustedes recolectaron en la actividad 2, ¿no? Y después los recursos al alcance de la mano, en este caso sería no olvidarse de citar y referenciar la bibliografía, el marco teórico, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a ayudar, digamos, y qué objetivo también tiene para mí este parcial, digo, más allá de evaluar la interacción de ustedes con el material teórico conceptual de la materia? Que tengan esta experiencia de trabajar la cuestión profesional, es decir, la elaboración de un documento tipo brief, es un documento que pueden utilizar ustedes en el ámbito profesional, que vayan ganando confianza, ¿no? En poder proponer, es decir, va a ser un texto en el que ustedes van a explicar en esta primera parte, ¿no? El contexto de la organización, y luego van a desarrollar lo que fueron observando, y a su vez, en general, más allá de que yo les había dicho, el tema no es necesario que pongan el presupuesto, ¿no? En este punto, ¿no? En la parte de estipula tiempos y presupuestos, no es necesario que ustedes incluyan el presupuesto. Sí es cierto que un plan bien armado ayuda a ahorrar tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque un plan bien armado logra objetivos, que se supone que son objetivos estratégicos, acompaña, valga la redundancia, el plan estratégico de la organización, y en ese acompañarlo puede sumarse a recursos que ya se están utilizando, pensarlos de mejor manera. Por ejemplo, en uno de los videos que subió ya hace bastante tiempo Formanchuk en sus redes, planteaba esto, que yo creo que se los puse como ejemplo la semana pasada. Él decía muchas veces, tal vez uno no puede dar al personal un gran aumento de sueldo, pero tal vez sí con los recursos que tenemos podemos hacer que ese personal esté mejor. Y a veces tiene que ver con simples acciones como, no sé, reorientar los escritorios para que todos tengan luz natural, puedan trabajar con luz natural. Establecer espacios donde puedan tener donde puedan hacer pausas activas, o trabajar las pausas activas desde el mismo espacio de trabajo, no sé. Hay varias cuestiones que con los mismos recursos que ya tiene la organización podrían mejorar el ambiente laboral sin una gran inversión, ¿sí? Y bueno, y después este tema que dice digitalizarlo, ¿no? Siempre poder almacenar, vieron que el tema justamente de poder escribir, ¿no? Muchas veces nos cuesta escribir, tenemos como profesionales un montón de ideas que queremos llevar a la organización. Bueno, estaría bueno que este documento que ustedes armen para el parcial, que es algo como es una instancia obligatoria de la materia, ya que la están haciendo, les quede ese documento digitalizado como un insumo que ustedes realmente puedan usar el día de mañana para una propuesta en la organización con la cual están trabajando. Y si justo eligieron una organización en la cual no trabajan directamente, no tienen tanta llegada, igualmente la idea es que el parcial sea una experiencia práctica en la cual ustedes puedan justamente empezar a animarse como profesionales a presentar una propuesta ordenada, un documento con estilo académico, pero también con el impacto necesario como para ser presentada en una reunión de negocios, por ejemplo. Entonces, esta cuestión de que sea breve, concreto, ¿no? No es una tesis, es un brief, documento breve con datos claros. Presento la organización, repito, ¿no? Me baso en lo que sería el trabajo 1. En el trabajo 1 también muchos de ustedes recopilaron cosas que tienen que ver con, por ejemplo, cuando ven misión, visión, valores, aparecen cuestiones que tienen que ver con los objetivos de esa organización. Bueno, a eso les va a ayudar a definir los indicadores y empezar a pensar las estrategias en base a las características. Conoce la audiencia, sería esto,
la cuestión de la cultura de esa organización con la cual ustedes están trabajando, ¿sí? Y bueno, no olvidarse este tema de la cita y la referencia, que no es simplemente un capricho académico de que, o una cuestión de la ética por la ética en sí, de no plagiar, sino darle valor a nuestro trabajo, fundamentar en qué materiales nos estamos basando para poder decir lo que estamos diciendo sobre comunicación organizacional. Por supuesto, yo no les voy a pedir en el parcial que utilicen toda la bibliografía. Este parcial es integrador, integra unidades 1, 2 y 3, y quien se anime podría poner, si alguno se animó a ya empezar a chusmear el libro de Formanchuk o el de Blanc, digo esos dos porque son... El de Joan Costa, ahora los vamos a revisar. El de Joan Costa tiene cuestiones muy interesantes porque habla de las microtendencias que van motivando los procesos de cambio. Es interesante, pero es como más para observar y reflexionar sobre los cambios de esta época. El libro de Blanc y el de Formanchuk son como mucho más concretos. Y acá les puede surgir una duda, me van a decir, profe, están los dos libros completos y no dice el capítulo. Sí, están los dos libros completos y no dice el capítulo. Ahí ustedes pueden seleccionar algún capítulo que les parezca de interés. En el de Blanc, ahora cuando se los muestro vamos viendo, en el de Blanc hay muchos ejemplos de casos que si quieren los pueden saltear o no, depende del enfoque que ustedes le den, porque por ahí les puede ayudar el caso para observar cómo se ejecuta una acción de comunicación. Y en el de Formanchuk, bueno, va bien concreto a las estrategias que ellos trabajan con las organizaciones, en esta propuesta que hacen desde la consultora de lo que es la comunicación co-creada, donde está como esta impronta justamente de implicar al personal y trabajar en conjunto en dar vida a la comunicación de la organización. Hasta acá, ¿alguna duda, consulta? Yo mientras voy abriendo. Recuerden, para los que sumaron después, que este material... Sí, decime. En el punto que dice estipula tiempo y presupuesto. ¿El tiempo, eso sí, hay que definirlo? Y el tiempo ahí vos podés pensar, digamos, podés pensar un tiempo estimado, ¿no? Digamos, de cuánto crees que se podría evaluar. Con respecto a eso, yo no les voy a poner no voy a decir, ay, no, está mal el tiempo que pusiste, pero la idea es que vos puedas armar un documento lo más parecido a un brief completo, ¿sí? Entonces, el tiempo siempre, lo que son objetivos SMART, es clave. De hecho, la T del SMART es tiempo, ¿no? Establecer un tiempo. Así que bien, ahí está chusmeando Erika. Sí, el de Blanc son 152 hojitas, es bastante, pero por eso, tal cual, el libro de Formanchuk es corto y tiene letra grande. Y el de Blanc también son 152 hojas, pero están las fotos de ellos, hay hojas en blanco, hojas con una sola palabra. Entonces, no son tan largos. Lo que tiene el de Blanc es eso, que está intercalado con algunos ejemplos de casos. No son tan largos, pero bueno, considerando que el parcial arranca mañana, yo lo que les sugiero, si quieren incorporar algo de la unidad 4, que por supuesto suma punto para arriba, elijan uno y si eligen, por ejemplo, el de Blanc, que es más largo, elijan un capítulo y lo incluyen en la bibliografía, lo citan y lo referencian, ¿sí? Y si no, trabajan digamos, es válido trabajar con la unidad 2 y 3. También podrían incluir algo de la unidad 1, perfectamente, pero trabajando con unidad 2 y 3, ustedes podrían tener un parcial bien armado. Lo que no pueden es trabajar con un solo texto, ¿sí? Porque también, digo, no solo no solo por una cuestión de la evaluación, sino pensar en nuestra formación como profesionales, no podemos presentar una propuesta estratégica con una sola fuente de información. Entonces, no podemos trabajar con un solo texto. Trabajamos con más de una fuente
de información. Siempre eso tenerlo en cuenta. Pero volviendo a lo que pregunta Jessica con respecto al tema del tiempo, siempre está bueno acostumbrarnos a nombrar el tiempo. Yo ahí no me voy a poner estricta en ver, no, bajo un punto porque en vez de ser 6 meses tendría que haber sido un año. No lo vamos a poner, pero sí, sí por ahí tomarse un tiempito para pensarlo, que no demore eso la entrega del parcial. La idea del parcial es que ustedes, con toda la información que ya tienen, quienes hicieron la actividad 1, hicieron la actividad 2, que puedan decir, bueno, a ver, describo la organización, listo, voy, copio y pego lo que hice en la actividad 1 y le doy una relectura y lo rearmo pensando en este nuevo documento, pero ya tengo la base, es decir, la información ya la busqué. A ver, ¿qué cosas puedo observar sobre lo que tiene que mejorar en la comunicación organizacional o en lo que es un modelo de comunicación organizacional, porque por ahí la organización está muy bien en ese tema? Bueno, tomo la actividad 2 y en esos 7 puntos que fuimos completando de la nota de ABCCOM van copiando y pegando cosas que ustedes ya escribieron y con eso completan el documento, ¿sí? Y lo que le tendrían que agregar extra es esto, ¿no? Como darle ese formato estratégico de pensar algún objetivo, de pensar cuánto tiempo lograrían para poder tener ese objetivo y cómo lo medirían. Pero me voy a centrar en cómo ustedes logran hacer este documento presentando la organización desde aspectos que estuvimos viendo en la materia, que es la identidad, la cultura, los aspectos claves, las IES de la comunicación organizacional, cómo trabajar justamente los objetivos de comunicación organizacional, de cultura organizacional, digamos, esas cuestiones son las que más voy a mirar, el planteo desde el marco teórico. Y ahora vamos a estos documentos de la unidad 4, que como les decía no es obligatorio, pero sí, si alguien se anima a sumarlo, y de paso ya van anticipándose para la preparación de los finales, porque vieron que acá las cursadas sumamente intensas, cuando nos queremos acordar ya estamos en las mesas de finales. Así después ya lo vamos preparando. De paso, les muestro no sé si observaron que en lo que es la unidad 4, justo ya vi la bibliografía, pero en la unidad 4 van a ver que lo que dice actividades optativas está lo de armar una presentación para la mesa de finales. Eso lo trabajamos la semana que viene. Bueno, vamos con los documentos entonces, con estos textos que tienen acá. Por un lado, entonces, el de Blanc, que es el del cambio. Después tenemos el de Joan Costa, que hay que darlo vuelta porque está patas para arriba, me parece. Y el de Formanchuk. ¿Sí? Yo a Formanchuk le tendría que pedir que me pague por promocionarlo, porque salen, en la mayoría de los bimestres salen bastantes seguidores de sus redes. Entonces, en este que es súper cortito, son incluso mucho menos de 30 páginas, porque fíjense que empieza en la 5, y bueno, y termina ahí en la 30, pero con algunas preguntas. Entonces, ustedes acá, por ejemplo, supongamos que trabajan con los textos, agarran el texto de Joan Costa de la unidad 3 sobre cultura organizacional. Bueno, podrían vincularlo con el texto de cultura organizacional 2.0 y lo que plantea acá Formanchuk, que son 3 páginas, ¿sí? Con el tema de la comunicación ascendente, descendente, bueno, podrían trabajar algo con lo que es comunicación interna 2.0. Para plantearse objetivos, si quieren, se pueden ayudar con las claves de acción que plantea acá el autor. Incluso en el cierre de la presentación podrían tomar también algunas de estas preguntas. Entonces, toda esta primera parte va a ser, toda la primera parte del texto lo van a poder relacionar muchísimo
con lo que fuimos viendo en las primeras unidades de la materia, ¿sí? Fíjense en que habla de la plataforma cultural, ¿sí? De la participación, refuerza este tema, cultura, 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 esto que en el texto de Joan Costa de Unidad 3, él dice, muchas organizaciones dicen, nosotros no tenemos una cultura establecida, bueno, y acá Formanchuk nos refuerza, bueno, la clave es la cultura. Yo después les voy a pasar les voy a pasar la entrevista que hizo Formanchuk a Joan Costa durante la pandemia, que si bien en un contexto particular les va a sumar por ahí para pensar algunos aspectos, ¿no? Porque aparte, bueno, no deja de ser una entrevista que se realizó en un contexto de crisis global, justamente. Bien, acá tienen un montón de cuestiones, bueno, acá cuando empieza del paso de, ¿no? El cambio de terminología que hay cuando pasa de la cultura 1.0, es decir, una cultura de comunicación unidireccional, a la cultura 2.0, donde hay un ida y vuelta, donde hay un feedback. Entonces esta cuestión de el empleado pasa a ser un colaborador, ya no se habla solamente de público interno, sino que se habla de un actor multidimensional. ¿Por qué? Porque los empleados o estos colaboradores también son clientes de la organización o interactúan con clientes que son sus familias. Entonces, es muy importante poder ver estos aspectos. Bueno, de hecho, hay cambio muchas veces, de hecho, hay universidades hasta que se han replanteado el nombre de la carrera de recursos humanos, ¿no? Porque el tema de pensar al humano como un recurso, bueno, y acá el tema de pensar, bueno, somos personas. A ver, ahí tenemos mensajes. Es polémico, sí, hay todo un tema, hay internas con el tema de cómo se dice lo del tema del recurso humano. Hay internas ahí. Pero bueno, ya está bastante establecido, ¿no? Bueno, la cuestión de esto de rotación de poder, que también ahí hay algunas cuestiones, ¿no? Cómo se establecen las jerarquías, ¿no? Es bastante complejo ahí. Lo de todo centralizado en un área, a descentralizar, al trabajo integrado. Bueno, hay muchísimas cuestiones que plantean acá y que ustedes, fíjense en que es bastante fácil de ver y que incluso les puede servir para, como lluvia de ideas, incluso, ¿no? Para la escritura de esto, ¿sí? Bueno, después, acá aparece toda esta cuestión, recuerden que la unidad 4 plantea organizaciones del siglo XXI, entonces muchos de los textos que nosotros tenemos son textos que incluso son del siglo XX, ¿no? Porque son previos al 2001, y este texto, bueno, se plantea estos nuevos desafíos. Incluso este es un texto escrito antes de la pandemia, pero es un texto que se plantea este tema del trabajo híbrido, de los nómades digitales, bueno, el trabajo a distancia, los tercerizados, otro tema que aparece muy fuerte y que incluso ahora aparece mucho más fuerte también con respecto a lo que es legislación laboral. Bueno, hay un montón de cuestiones. Bueno, piensen acá también para la gente de comercio exterior, hay varias puntas acá que les pueden servir para pensar el parcial. Reitero, si no llegan a incluir temas de la unidad 4, no hay problema, trabajen solo con unidad 2 y con unidad 3, pero por ejemplo, este texto es un texto muy fácil de leer y que puede disparar muchas ideas para repensar lo que ya escribieron. Si no, si están con poco tiempo, si están abrumados por muchos parciales, apunten a entregar el parcial en tiempo y forma con lo que tienen, con la unidad 1 y con la unidad 2, pero si pueden incluirlo, genial.
tienen muchas ideas de este texto de, no lo plagien, cítenlo a Formanchuk, pero tienen muchas ideas que podrían ordenar el brief. Que de hecho, fíjense en que este estilo de presentación que él utiliza para el libro es como, fíjense en esto, cuando se habla de claridad, voy a volver a cuando acá hablamos en el texto, ¿no? De que en el brief hay que ser claro y hay que ser breve e ir al grano, nosotros acá tenemos un libro que tiene 30 páginas, pero que es breve y va al grano, es concreto, ¿sí? Lo podemos observar a simple vista, es bien concreto, es breve, va al grano. Yo no les voy a pedir que escriban 30 páginas en el parcial, por favor, porque aparte así sí que no llego a corregir. Si me atrasé con los anteriores, imagínense si me escriben 30 páginas. Sean concretos, vayan al grano y escriban en base a la propuesta del parcial, pero esto es un texto breve y que va al grano para un libro, ¿no? Esa es la idea. Acá lo tenemos a Joan Costa, que tenemos que darlo vuelta, que queda dado vuelta. Bueno, Joan Costa, como dijimos, es un hombre más grande, tiene otro contexto de escritura porque es español. De hecho, Joan Costa ya falleció en 2022. Claro, bueno, y ahí aporta Erika. El de Blanc es pura imagen, tal cual, son 152 páginas, pero no son 152 páginas de texto. Así que no hay. Vos decís, ¿te parece más? Sí, en general Formanchuk se suele llevar varios fans de esta última unidad. Es uno de los más leídos. Pero igual acá tenemos varias cuestiones que este es un libro de escritura colaborativa entre el equipo de trabajo, ¿sí? Pero fíjense en que acá ellos tienen varias cuestiones, ¿sí? Que retoman también temas que estamos viendo, ¿no? El tema de, bueno, no quedarse estancados, la empresa en transformación, en movimiento, la persona en el centro nuevamente, la implicancia, esto que aparecía en el texto de Alba Racine González Frigoli, el hecho de cómo gestionamos esos canales, ¿sí? Y de nuevo acá aparece relación con los textos de la unidad 3, cultura y comunicación como clave estratégica del negocio, ¿no? Entonces, de nuevo aparece la cultura en el centro de la organización. Pero como era lo que les decía, tenemos ya las primeras páginas, hasta las 7, tenemos la presentación del equipo, presentación de lo que ellos hacen, ¿no? Y luego, como decía, mucha imagen, algunas tomar el gran desafío del cambio, y acá empiezan, ven que el texto no es tanto el de la transformación como desafío, algunos textuales, ¿sí? Pero el de... y después esto, las notas mentales que tiene el libro, sí pueden ser algunas cuestiones, pueden tomar ahí, si están también con poco tiempo, pero quieren tomar algo de la unidad 4, en el caso del de Blanc, en cada capítulo tiene como este resumen de nota mental, por ejemplo, el capítulo 1, el gran desafío es transformar la gestión de las comunicaciones internas en una gestión de la cultura, actuando como verdaderos consultores y socios del negocio. Es decir, la transformación de la comunicación no puede ser simplemente, digamos, porque acá en el texto no está explicado, ¿no? Porque esto resume todo lo que ellos cuentan anteriormente. Pero básicamente esta frase a lo que apunta es que cuando nosotros vamos a trabajar la comunicación organizacional, no es simplemente incorporar nuevas tecnologías, no es simplemente modificar procedimientos, sino que tiene que ver con cómo se construye la cultura de esa organización, qué tipo de pensar, qué tipo de cultura queremos, qué es la cultura de esa organización, cómo la definimos. Y después
Bueno, fíjense en que acá también, en base a lo que veíamos del brief y el trabajo que ustedes hicieron en la unidad 1, el primer paso es conocer la empresa y el mercado en profundidad. ¿Sí? Es la premisa básica para agregar valor al negocio. No podemos escribir una propuesta sin conocer el negocio, ¿no? O la organización, porque también podría ser una organización gubernamental, ¿sí? Y de nuevo aparece en la gestión actual la persona en el centro. Y la persona en el centro no simplemente porque las organizaciones, ay, qué buenas que somos, queremos valorar a nuestro personal, a nuestros colaboradores, a nuestros empleados, sino que se pone a la persona en el centro porque realmente se dan cuenta que funciona para la estrategia del negocio, es decir, cuando el integrante del equipo es valorado, se siente cómodo en su trabajo, conoce cuáles son sus objetivos, tiene lineamientos claros, se pone la camiseta de la organización y no necesariamente trabajando como un esclavo, como una esclava, esa persona se implica, de nuevo la palabra implicancia que tanto aparece en los textos que estuvimos leyendo en las unidades anteriores, esa persona se implica y da mejores resultados. Esos mejores resultados repercuten directamente en lo que son los resultados financieros de la organización o los resultados estratégicos de la organización, si es una organización gubernamental, en cómo cumple su rol para lo cual fue creada, si es una ONG, bueno, cómo cumple sus objetivos estratégicos, ¿sí? Entonces, bueno, acá dice repensar las organizaciones laborales en la historia nos permite entender mejor dónde estamos parados en plena sociedad del conocimiento, bueno, recargando, Reloid, la clave del negocio es sin duda el ser humano, ¿sí? Pero la clave del negocio no es que están haciendo porque son una organización de beneficencia. Ponen a la persona en el centro porque es la clave del negocio, ¿sí? Entender eso, si la persona está bien, el negocio va bien. Muy pocas empresas de las que podríamos pensar algunos casos, pero muy pocas empresas que no tienen foco en la persona tienen éxito. Una que a mí se me ocurre de lo que puedo leer a nivel internacional y muy conocida es Amazon en todo lo que tiene que ver con lo que es entregas, que hay mucha precarización laboral en el mercado, ahí en Estados Unidos particularmente, y sin embargo es una empresa que, bueno, está muy instaurada en el mercado y funciona. Pero después, en general, las empresas que no, que no tratan bien al personal y no lo valoran, y bueno, van teniendo sus problemas también. Bueno, otra de las cuestiones, ven que de nuevo tienen, yo aprovecharía estas cajas de resúmenes también en el texto de Blanc, cuando uno da por obvio y uno dice, es de sentido común, bueno, todo el mundo sabe que hay que comunicarse. Por eso, en el primer parcial, cuando tuvimos el desafío de pensar, bueno, ingresa un pasante, es su primer trabajo, vamos a dar la inducción. Bueno, la inducción es un proceso clave en las organizaciones y en definir la cultura organizacional y en donde podemos plantearnos de que para esa persona todo lo que para vos es obvio no lo es, porque viene de afuera de la organización. Entonces ahí desnaturalizamos lo que tenemos tomado como obvio de todos los días, ¿no? Entonces, no hay que pensar que porque uno mandó un mail o se publicó algo en la cartelera, eso es comunicación, ¿no? Comunicación es que de las dos partes se comprenda lo mismo, el mismo objetivo estratégico en este caso, ¿sí? Bueno, acá más que nada lo que plantean en esta parte del texto, no me voy a detener en cada hoja, pero les voy contando en los textos que leímos en las unidades anteriores con respecto al tema de la cuestión cultural, principalmente en el de Bartoli. A mí me pasa como les pasa a ustedes en el final y después que mezclo Bartoli con Brandolini.
cuando habla de los choques culturales o las diferentes culturas que se cruzan dentro de una organización. Y acá habla de las diferentes generaciones. Una película que no usé este bimestre, pero que a veces uso para las actividades, es la de Pasante de Moda. No sé si la vieron alguna vez, la de Robert De Niro, que está muy buena. Tengo mis críticas ahí sobre esta persona que se jubila, vuelve a trabajar, digamos, yo iría a hacer otras cosas. No me quedaría quieta en mi casa, pero haría otras cosas, pero Robert De Niro entra a trabajar a una empresa, el personaje que hace Robert De Niro entra a trabajar a una empresa de estas nuevas, bastante, la viste varias veces bien, hay Sí, profe, esa peli está muy buena, la verdad. La vi varias está muy veces buena. también. Esa, a diferencia del Diablo viste a la moda, no está basada en un caso real, pero sí toma muchas cosas que realmente pasan, digamos, ¿no? Esta cuestión de las empresas nuevas, innovadoras, con una estructura súper flexible de trabajo, con foco en el personal, esta cuestión de que se siente, le van a hacer los masajes, todo el tema de la oficina abierta, ¿no? Y Robert De Niro, que aparte actorazo, digamos, ¿no? Mostrando a este señor con experiencia que se vincula con estas nuevas generaciones. Y después, cuando terminen de hacer todos los parciales, búsquenla y por ahí está buena para verla, como recomienda ahí Guadalupe. Bueno, en esa película se ve muy bien esto que plantea acá, que plantean acá en el texto de Blanc, ¿no? Por ejemplo, los baby boomers, que son esa generación de la posguerra, que bueno, que el trabajo, el esfuerzo, no sé qué, en contraposición con una generación que está tratando de hacer inversiones efectivas para poder retirarse temprano y viajar, y en todo caso ser un trabajador o trabajadora nómade. Bueno, esos diferentes modelos de pensamiento y de estructura, ¿no? Pero por otro lado, la experiencia que también presenta, no digo la calle que tenía el personaje de Robert De Niro en la película con algunas cuestiones de la estructura, porque lo que le faltaba justamente a la líder de esta organización, a la gerente de esta organización, que es la misma actriz, se me fue el nombre ahora, es la misma actriz del Diablo Viste a la Moda, justamente, de la chica, lo que le falta justamente a ella es organización, ¿sí? Ahí está, Anne Hathaway. Lo que le faltaba a ella era esta estructura, el planeamiento estratégico. Había tenido mucho éxito con una empresa que salió bien porque supo ver la tendencia del mercado, y supo aprovechar ese nicho que tenía para poder trabajarlo, pero le faltaba toda la cuestión de planeamiento estratégico. Es un poco lo que yo apunto esto con el parcial. Es necesario tomar nota, es necesario escribir, pero no vamos a hacer un libro larguísimo, vamos a ir a las cuestiones concretas. Bien, avanzo un poquito más con este texto. Acá tenemos la nota mental del capítulo 2. Dice, tener en cuenta la comunicación para gestionar es incluir la dimensión de las relaciones como algo prioritario. ¿Sí? Es decir, las relaciones que se construyen dentro de la organización son prioritarias para el planeamiento estratégico. Dice, es instalar el intercambio, las interacciones, la escucha activa, la información comunicada. La información comunicada, esto que les digo, no es simplemente publico en la cartelera, mando un mail, ¿sí? O incluso, ojo con información comunicada, creo que lo hablábamos la semana pasada, cuando tampoco irse al extremo de hago una reunión por todo. Por eso está también el meme de esta reunión podría haber sido un mail, bueno, pero cada tipo de comunicación tiene que tener su estrategia, o cada estrategia tiene que tener su tipo de comunicación en todo caso. Es importante este tema de la formación constante, constatar de que sea la confirmación, bueno, contame qué vas a hacer, la confirmación de eso, la averiguación, el feedback, la puesta en común, ¿no? Ahí
si seguimos con el tema películas, se me viene a la mente en la escena del Diablo viste a la moda, cuando la mandan a buscar los cinturones de color cerúleo, creo que era, el color celeste, ¿no? Y hay todo ese intercambio, ¿no? Sobre, bueno, qué es lo que se entiende por la moda, digamos, que las dos partes entiendan lo mismo sobre una misma cosa, ¿no? Ahí tenemos varias cuestiones para poder conceptualizar. Entonces, las relaciones interpersonales son esenciales para el negocio, no podemos desconocerlas, ¿sí? Y hay que pensarlas y construirlas, entonces hay que generar espacios de relación interpersonal. Y dice, es necesario redimensionar el término liderazgo, ¿sí? Es decir, este tema, un líder no es simplemente la persona que manda, la persona que da órdenes, la persona que establece las metas, sino en todo caso, porque no quiere decir de que desaparece la figura del líder en estas propuestas de comunicación. Al contrario, necesitamos líderes muy fuertes que tengan la capacidad de poder implicar al personal, de organizarlo, de dirigir. Tiene que haber alguien que organice. Eso, bueno, que en las propuestas de Joan Costa sería el DIRCOM, ¿sí? Para Joan Costa tendría que haber un director de comunicación. Pero otros autores, como Amado Suárez, por ejemplo, plantean más lo que es la estrategia de las comunicaciones integradas, es decir, todas las áreas tienen a alguien que participa del equipo de comunicación, como las imágenes que veíamos la semana pasada, si alguien no vio la conferencia de la semana pasada, yo traje varias imágenes para que vayamos charlando sobre qué cosas aparecían, ¿no?, en esas imágenes. Y después, acá más cerca del negocio, queda cortado porque está pensado para la cuestión impresa, en esta cuestión dice, los grandes problemas de la comunicación y la falta de rentabilidad reflejan la necesidad de acompañar el negocio paso a paso. Vencer enemigos como la incertidumbre o el miedo es clave para la comunicación interna, impacte sobre él directamente. Entonces, sobre él se refiere al negocio. Acá de nuevo, la importancia de tener un plan de comunicación, la importancia de comunicar e involucrar al personal, que se sepa qué va a pasar, porque cuando hay situación de incertidumbre, no trabajamos de la misma manera. Cuando tenemos incertidumbre, no trabajamos, es difícil concentrarse en el trabajo por objetivos, bueno, entonces ustedes vayan observando esas cuestiones en la organización. Y de este libro, aunque es un poquito más largo, el de Formanchuk nos es más amigable, yo creo que también a quien le guste puede sacar varias cosas, ¿no? Y después, esto me parece maravilloso, ¿no? El face to face, el cara a cara, no hay ninguna aplicación que lo reemplace. Están buenos los encuentros, está bueno el poder utilizar plataformas como esta donde nos podemos ver las caras. Previo a la pandemia en UCES virtual, por ejemplo, no usábamos Zoom porque Zoom se empezó a usar, utilizamos otra plataforma de videoconferencias donde la conferencia era literalmente una conferencia. Es decir, era unidireccional, ustedes se conectaban, me escuchaban a mí, no había casi intercambio más que el chat. El Zoom y el Meet y el Jitsi y todas estas plataformas que tomaron impulso durante la pandemia, siempre de los periodos de crisis se pueden sacar un montón de cosas positivas, igualmente no reemplazan el cara a cara, ¿no? No reemplazan eso. Por eso, si ustedes observan organizaciones muy grandes donde tienen a todos sus trabajadores de manera remota, cada tanto organizan eventos donde se juntan, ¿sí? Porque se construye comunidad, se hace networking de otra manera cuando uno se junta con las personas. Después, la cuestión acá es que, fíjense en otra cuestión, en los recuadros, en la mayoría de las empresas detectan problemas de comunicación. Uno de los principales enemigos, quizás el más básico, es la falta de tiempo para ejercerla. Por eso, y ahí volviendo a la pregunta de Jessica, de bueno, establecemos tiempos.
Yo no les voy a decir, está bien, está mal, si ponen 2 meses, 3 meses, una semana, pero está bueno que por ahí en el parcial te den como el lugarcito a establecer el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicaríamos o cuánto tiempo creemos que es necesario para mejorar este aspecto en la comunicación de la organización? Y pensarlo, porque vamos a estar trabajando con humanos, vamos a estar trabajando con una organización que tiene diferentes áreas, donde cada una de sus áreas tiene su impronta y su dinámica de trabajo. Entonces está bueno pensar en el tiempo también. ¿Cuánto tiempo? Y los procesos de cambio no se dan de un día para el otro, ¿sí? Es importante, ¿no? Bueno, habla del tema de la formación, de las habilidades de comunicación de muchos de los jefes, y acá aparecen algunas estadísticas. Fíjense en que ellos, esto que planteábamos de nuevo en el brief, este libro no es tan breve, pero tienen tienen también, ¿sí?, los recursos al alcance de la mano. ¿En qué nos basamos para decir de lo que decimos en base a el rol de los líderes? Bueno, y acá, sobre la pregunta, mi gestión cuenta con el apoyo del número de la organización, plantean muy de acuerdo, algo de acuerdo, ¿sí? Lo que como que dudaron ahí, y algo en desacuerdo, muy en desacuerdo, cuentan, ¿no?, el diagnóstico en base a las encuestas que ellos mismos hacen. Con respecto a este tema, los jefes también llevan las de perder, muchos de ellos no están formados para hablar, no cuentan con hábitos de comunicación, tampoco conocen la importancia de compartir el sentido de las cosas que se comunican, y otros que parecen estar todavía en la revolución industrial directamente no lo consideran. Bueno, el tema de la incertidumbre. Vivimos en situación constante de incertidumbre, ¿no? Y como plantea acá, es un virus muy peligroso. Recuerden que nosotros en las primeras unidades hablábamos del tema del rumor, ¿no? Entonces, en base a lo que tiene que ver con los rumores, con la comunicación informal, bueno, si hay una incertidumbre con respecto a despidos de personal, con respecto a fusión con otras organizaciones, a venta de la empresa, a caída del mercado, a reestructuración. Bueno, todo eso, toda esa incertidumbre repercute directamente en el equipo de trabajo y repercute directamente en los resultados de la organización, ¿no? Incluso en ámbitos de negocios se utiliza mucho el tema este de las profecías autocumplidas, ¿no? Si uno dice no, van a decaer las ventas de nuestro sector, ¿sí? Entonces ya nos preparamos para que decaigan las ventas, esa situación no, probablemente tal cosa nos afecte, bueno, a ver, en todo caso tenemos que estar preparados para que no decaigan, pero si uno empieza a correr ese rumor de que va a haber algo que va a afectar mucho a nuestro sector, y vamos a terminar probablemente afectados. Tal vez no por el factor inicial que genera ese rumor, sino por la incertidumbre que se genera en el equipo de trabajo y en las distracciones, la falta de concentración en lograr los objetivos. Dice, se deposita en el corazón de la cultura de la empresa el miedo, ¿no? La incertidumbre, y no saber infecta las raíces de cualquier cultura corporativa, ¿no? Es decir, uno no puede pretender que en esta metáfora que están haciendo del virus, uno no puede pretender que el equipo de trabajo vaya a lograr los objetivos estratégicos si no conoce de fondo cuáles son y por qué queremos lograrlos así, ¿no? Incluso si uno cambia metodologías de trabajo. Dice, este malware no discrimina rango ni puesto. Cuando la empresa no comunica, los jefes carecen de tiempo y de contenido para comunicar. Bueno, después acá, cuánta importancia consideran que tienen los líderes formales en lo que tiene que ver con lo que es los canales de comunicación interna, y bueno, acá hay muchísima importancia, ¿no?, que se le da. Y bueno, avanzo un poco más porque acá sigue hablando sobre el tema de la incertidumbre. Entonces, capítulo 3, nota mental, generar canales de comunicación para que las personas encuentren sentido a su trabajo
saber por qué lo hago. Una de las, cuando me tocaba dar cursos y talleres con gerentes y líderes de equipo, una de las cuestiones que definíamos es la palabra motivación, ¿no? Motivación es tener un motivo para hacer las cosas. Entonces, ¿cómo motivo al equipo de trabajo? Bueno, tengo que tener un motivo para hacer las cosas. Y el motivo, a ver, uno puede decir, sí, bueno, el motivo es que te pago el sueldo, diría el gerente tradicional más metido en la revolución industrial, ¿no? Bueno, el motivo es que te pago el sueldo, ese motivo tienes que tener para hacer las cosas. Bueno, pero el motivo también tiene que ser conocer, ¿no? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo soy parte de esos logros? Que aparte se me reconozca el ser parte de esos logros, ¿no? Eso hace que la organización sea más rentable. Digamos, no es simplemente por decir, ay, qué bueno que mis empleados se sientan cómodos. No, es rentabilidad pura, digamos. Si el equipo de trabajo se siente involucrado y aparte que el equipo de trabajo también conozca los costos y que cuide, digamos, si nosotros, digamos, bueno, le pongo al equipo de trabajo una cafetera con café bueno, para que para que puedan trabajar, no sé, le pongo disponibilidad de yerba, lo que quieran. Bueno, no desperdicemos esos recursos, cuidémoslo, ¿no? Que nadie se esté llevando el paquete de yerba abajo del brazo. Entonces, ¿cómo involucramos también al personal para que se sientan parte y que valoren esos recursos que tienen? Y bueno, justamente comprender acá este tema de que ser un líder es comunicarse con las personas, logrando que cada una de ellas supere su desempeño y sienta un verdadero sentido de pertenencia a su equipo. De nuevo, motivación, dar un motivo para hacer las cosas, es uno de los desafíos de la comunicación organizacional del siglo XXI. Bueno, cuando no hay comunicación organizada hacia adentro, siempre hay problemas. Bueno, y después sigue con gestión estratégica, ¿sí? Del cambio, la cultura del servicio de la estrategia. Dice, trascendiendo la mera gestión de los canales, es el eje principal para hacer crecer la gestión en el mundo del cambio. El mundo está en constante cambio y aparece la palabra estrategia, ¿sí? En esta materia no lo leemos, pero están también las bibliotecas digitales. Serra es un escritor de administración de empresas, justamente, pero que aparte es director de orquesta, tiene algunos videos también en YouTube, y trabaja mucho el tema de la estrategia, ¿no? Y aparte, como él es músico y es director de orquesta, lo trabaja también desde es de económicas, pero es de director de orquesta. Trabaja también este tema de cómo cada parte tiene una función especial, pero aparte el rol del líder, ¿no? Ese director de orquesta que está marcando, yo la otra vez la llevé a mi niña, que tiene 6 años nada más, a ver una sinfónica, y estaba fascinada y me dice, pero si cada uno tiene la partitura, me dice, ¿por qué? Esas preguntas que hacen los niños, ¿por qué está el director de orquesta marcando? Bueno, es interesante porque cada uno tiene la partitura, va leyendo, pero también el director va organizando cuándo ingresa cada uno, va coordinando los tiempos, ¿sí? Va organizando ese trabajo en equipo de la orquesta. Pero para eso primero es necesario tener la partitura, es necesario tener el eje de trabajo, la estrategia. Un poco lo que vamos a apuntar en el parcial es que ustedes se animen a empezar a escribir algo de estrategia. Pero primero recolectando la información, teniendo esas cuestiones. No van a tener que hacer un plan estratégico completo, es documento breve, brief. Bueno, todo lo que no se ve habla aquí. Avanzo un poquito. Hasta acá vamos. ¿Alguna duda, consulta? Pero ven que está bueno el de Formanchuk, yo lo vendo mucho porque lo promociono mucho porque es un texto fácil de leer. Este es un poco más largo, pero tiene estos recuadros que realmente llama mucha atención. Acá podemos relacionarlo en este en el que me paré ahora, con este sí se relaciona ahí con
con el libro de Formanchuk también, en lo que es comunicación 2.0, dice, la escucha ya no es un diferencial, sino un requisito básico. Los códigos del 2.0, es decir, comunicación ida y vuelta, con feedback, suponen también nuevos aprendizajes, ¿sí? Como el lenguaje audiovisual, los story learning, los story doing, la versión más integrada del story learning, la brevedad, la comunicación fragmentada, la hiperfragmentación, etcétera, digamos, esta cuestión de comunicar no solamente no comunicar solamente la información dura, también comunicar cultura, en algunos momentos también yo les he mostrado algunos spots, por ejemplo, de organizaciones, donde por ahí lo escuchás hablando al fundador de la empresa, donde te cuenta cómo cada integrante de la empresa es un ladrillito que suma, ¿no? Entonces, esa metáfora que nos va involucrando, esa historia que contamos. Entonces, es importante contar historias, ¿no? Pero contar historias con sentido, y que involucren, que generen ese sentido de familia, de pertenencia. Bueno, el tema de nuevo acá el foco en el negocio, cómo esto aporta a los objetivos estratégicos, nota mental del capítulo 4, pensar la cultura como un medio para cumplir la estrategia, ¿sí? Entonces, si vamos al texto de Joan Costa de la unidad 3, cuando él le plantea a las organizaciones, bueno, tenés que definir tu cultura, y es importante. ¿Por qué es importante? Porque para poder sostener en el tiempo, vieron que hoy se habla mucho de sostenibilidad. Bueno, para que algo sea sostenible en el tiempo, que dure y que trascienda los años, las décadas o incluso los siglos de la organización, bueno, tiene que tener una estrategia. Y esa estrategia tiene que estar definida y tiene que estar acompañada, ¿sí?, de haber pensado esa cultura organizacional. Y la comunicación interna o todo lo que tiene que ver con el cambio en comunicación interna es una herramienta que ayuda a modelar la cultura. Bueno, todo está cambiando, el tema de la cultura que también cambia, hay varias cuestiones, y después ya estamos en cultura y comunicación, ¿sí? La estrategia, la palabra estrategia de negocio es clave. Después, si también a alguien le interesan los libros de estrategia de Serra, me dicen y les paso la referencia para poder buscarlo. La experiencia vivida hasta ahora nos ayuda, dice, a pautar y proyectar cada vez más claramente hacia el futuro. Entonces, conocer, diagnóstico constante, ¿sí? Nuestra guía. Ahí, si yo les tengo que preguntar a ustedes, lo primero que hay que hacer, ¿se acuerdan que en el texto de la unidad 1 de Amado Suárez aparecía el tema de la auditoría de comunicación? Lo primero que yo tengo que hacer es un diagnóstico, ¿sí? Es decir, ¿dónde estamos parados? Lo primero que tengo que conocer para poder generar una estrategia de comunicación es conocer la organización, dónde estamos parados. Por eso ustedes van a iniciar este brief con el trabajo que hicieron en la unidad 2, describiendo lo que hoy es la organización, la cultura, si tiene definido o no su cultura organizacional, su visión y valores, qué cosas viene trabajando, y de ahí a pensar algunos aspectos estratégicos. Bueno, acá plantea de que la innovación está al alcance de todos, que no es simplemente una cuestión de tener un presupuesto enorme. Acá trabajan, así como Formanchuk tiene el tema de la comunicación co-creada, ellos tienen lo de aprender del error. Es una estrategia con la cual fueron trabajando. Acá empiezan con algunos ejemplos que fueron trabajando desde la consultora. Nota mental de este capítulo 5. El mismo colaborador es el promotor de la cultura más importante y confiable, por ello una gestión clara y consistente de la comunicación interna es esencial. El otro autor, Formanchuk, nos dice que
que los empleados, los colaboradores, no son público interno, son público extremo, ¿no? Él dice, son público extremo porque conocen por adentro la organización, la pueden destruir por adentro, conocen por adentro la organización. Y tienen contacto con personas que interactúan con esa organización como clientes, como proveedores. Entonces, el público interno es un actor extremo, ¿sí? De nuevo se refuerza la cultura organizacional, la entendemos como la forma en la que se trabaja en una organización, reconocida tanto en los colaboradores como en los clientes, y el tema de la importancia del diagnóstico. Constante y otra palabra clave, interdisciplinario. Por eso me parece maravilloso que en esta materia podamos estar cursando personas de diferentes carreras, porque también ustedes, si ven los trabajos, yo se los hice hacer de manera individual para que cada cual pueda trabajar y analizar un caso, pero les dije, bueno, pueden armar grupos, pueden mezclarse, mostrarle a sus compañeros lo que están haciendo, consultar, hacer esta autoevaluación también entre ustedes de los trabajos. El diagnóstico constante interdisciplinario es clave porque enriquece las miradas y, como dice ahí, potencia la capacidad también del negocio. Que esto va en línea con lo que plantea Amado Suárez de las comunicaciones integradas. Y no porque la comunicación está integrada, lo que les decía, no desaparece el líder es la conexión entre la cultura y el clima laboral, se apropia de las definiciones corporativas, las convierte en realidad cotidiana, las trabaja, ¿no?, de manera colaborativa con el equipo. Bueno, bien, estamos... y acá la idea de continúan con los artículos. Acá tengan en cuenta que cada uno de estos capítulos está escrito por un integrante diferente del equipo. Cuando ustedes referencian este libro, pueden, si no les sale, no hay drama, ponen blank y listo, pero no todas las partes del libro están escritas por Blanc, cada capítulo que estuvimos viendo están escritos por ejemplo, en este caso, Martina Rúa. Martina Rúa tiene unos podcasts muy interesantes, también creo que están en Spotify. Tienen todo lo que, por ejemplo, ustedes podrían poner Martina Rúa, el año de la publicación, que este era 2020, no me acuerdo. No, 2017. Martina Rúa, 2017. Entonces, acá ustedes podrían, en vez de poner blank, por ejemplo, podrían poner Martina Rúa, 2017, ponen el título del artículo, CI al servicio de la CI, ¿sí? Comunicación interna del servicio de... Y ponen en y después ponen el resto de la publicación, ¿sí? Eso, si quisieran citarlo, referenciarlo correctamente como va. Lo mismo con los otros artículos. Bueno, el tema de reinventarse constantemente. Bueno, acá dice que el mundo siempre estuvo cambiando, pero en este momento en particular nos necesita, muy protagonistas. Tenemos un doble desafío, digital y presencial. Es esencial desarrollar habilidades para conversar y abrir el juego y el diálogo y la participación, crear nuestra red de influencers de la cultura. Y acá con influencers de la cultura paso un ratito al texto de Joan Costa, que si no lo dejamos pobre olvidado a Costa acá. Bueno, Costa empieza a hablar justamente de los cambios de paradigmas y empieza a hablar de las microtendencias. Es cierto que te los tengo que mandar ordenado. Bien, acá está la partecita que les quería mostrar igual. Él empieza a hablar en este texto, que es del... el de Costa es del año 2006, es un texto un poco más viejo, pero es del siglo XXI. Habla de las contratendencias sociales, ¿no? Y cómo afectan a las empresas.
Y lo que plantea acá en esta cuestión de las contratendencias, dice, son reacciones de microgrupos frente a las grandes tendencias marcadas por el sistema y programadas por los medios masivos. Dice, en otras ocasiones he tratado esta cuestión y sería seguramente innecesario repetir aquello ya dicho, pero si se puede ser oportuno, reconsiderar este movimiento contracultural ahora desde la perspectiva socioeconómica, en tanto que un conjunto diverso de micro acontecimientos silenciosos en principio, pero reales, sutiles, pero como coincidentes entre sí, discretos, pero que poco a poco se extienden entre unas minorías que son la punta de lanza de dichas tendencias contra y que con eso mismo implican innovaciones culturales. ¿Tendencias contra qué?, se pregunta Joan Costa. ¿Cómo se producen y cómo emergen? Y acá yo les pongo también algunos ejemplos. Pensemos, ¿no?, esta cuestión. A mí me pasó en particular trabajando de supervisora y teniendo que visitar diferentes sucursales de la empresa. Había cosas que yo, digamos, tenía que ir de un lugar a otro, ¿no?, a visitar diferentes sucursales. Había cosas que yo claramente podía hacer desde mi casa, ¿sí? No irme hasta la oficina y desde la oficina salir a los diferentes lugares. Sin embargo, la tendencia tradicional es ir a la oficina y de la oficina moverte a los diferentes lugares. Yo en ese momento, les estoy hablando año 2009, planteé cierto trabajo híbrido, como diciendo, bueno, si yo tengo que ir presencial igual a las sucursales, hacer supervisión, hacer informes, saber resultados, tengo que ir, pero todo este informe que te tengo que hacer, no es necesario que venga a la oficina a hacerlo, lo puedo hacer y gano tiempo y soy más productiva, y le hice todo un informe a mi jefa, soy más productiva haciendo esto, digamos, estoy hablando del año 2009. Y, por ejemplo, con el tema del trabajo híbrido, del teletrabajo, no es que es algo que apareció de un día para el otro con la pandemia. Ya había un montón de gente que lo veníamos haciendo y lo veníamos planteando en las organizaciones. Quedó marcado por algo muy clave que fue la pandemia, y ahí fue como el catalizador de tendencias que estaban viniendo. Pero ya había tendencias contraculturales con respecto a estos temas. Y después con respecto a lo que tiene que ver, por ejemplo, temas de sustentabilidad, utilización de recursos, acciones de responsabilidad social empresaria que realmente tengan un impacto en la comunidad y que no sean puro marketing o puro lavar el greenwash, ¿no?, digamos, puro lavado verde, sino que realmente cambien. Acá, bueno, Costa habla de las contratendencias y cita, por ejemplo, a Deleuze, que es un libro que, o a Lipovetsky, digamos, cita muchos autores que leemos en la carrera de comunicación que hablan, ¿no?, digamos, de hecho Deleuze tiene un texto que se llama Rizoma, que los rizomas son las raíces que, justamente, vieron todas las ramificaciones de las raíces que van debajo de la tierra y que se van conectando, y a través de ese ejemplo con la biología, hace un análisis de las cuestiones culturales, todas las raíces que están por debajo y qué es lo que uno emerge. Se los estoy contando súper simplificado. Pero lo que dice es que las contratendencias son manifestaciones de los mecanismos de autorregulación social. Dice, en la fenomenología de la vida cotidiana se hacen siempre más evidentes ciertos filones de comportamiento, mimesis masiva, ¿sí?, mimetizarse con otras situaciones. Entonces, por ejemplo, en esta época de hiperconectividad y de estar tan conectados con lo que pasa en otros lugares del mundo, es muy fácil mimetizarse con lo que está pasando en otros lugares, por más lejos que esté. Conjuntos de estilos de vida, bueno, ni hablar de las cuestiones de alimentación, por ejemplo. Sí, no hay problema, Guadalupe, después queda grabada. Yo más que nada porque sigo con el texto un poquito de Joan Costa. El de Joan Costa, lo que verán es más duro, digamos. Hace como un análisis, no es tan dinámico como el de Formanchuk y el de la consultora de Blanc,
Pero esto de las microtendencias es súper interesante, porque tal vez ustedes en las organizaciones con las que están trabajando pueden decir, pasó algo de esto, ¿sí? Y se está observando, o podría pasar, hay una tendencia, no sé. Incluso supongamos en organizaciones donde tienen comedor interno, bueno, ese comedor o ese buffet o los dispensers de comida contemplan las diversidades alimentarias que tenemos hoy, las elecciones, bueno, hay varias cuestiones ahí como para poder tener en cuenta. Y bueno, y acá empieza a hablar de lo que son cómo van emergiendo esas culturas y cómo nosotros las podemos ir observando. Hoy sin falta les dejo este texto mejor escaneado. Tengo el libro completo, les subo el libro completo y después me fijo porque creo que tengo esta parte de texto separada solamente. Igual en el libro que yo tengo se puede, si bien este está linkeado a mi Drive, es una copia vieja, porque este lo descargué de la biblioteca. Un ejemplo de contratendencia sería justamente esto que les decía en su momento, el tema del teletrabajo, ¿no? O que en muchos sectores, ¿sí? Se fueron, en muchos sectores ya se venía, ¿no? Digamos, hay muchas empresas que antiguamente, digamos, ya venían haciendo algunas cuestiones con respecto al teletrabajo. Sería fuera de la caja, pero sería tal vez algo que por ahí, tal vez te pasa a vos, pero también le está pasando a otras personas en otros lugares. ¿Por qué son por qué son contratendencias? Porque justamente van en contra de la cultura global del trabajo y por otro lado, de la cultura que estaba instaurada o lo que se entiende con el trabajo en sí. Y después, por otro lado, por ejemplo, contratendencias, y lo podemos poner con los ejemplos de legislación laboral actual. Por un lado, uno puede decir, puede analizar las cuestiones de legislación laboral en torno a lo que tiene que ver con lo que son los beneficios o no para el personal. Pero en general, esas cuestiones están pensadas para la sociedad salarial. Entonces, yo creo que una contratendencia que no fue observada y contemplada muchas veces en las legislaciones tiene que ver con la mayor cantidad de tendencia a trabajo informal, que en muchos casos no es elegido y en muchos casos sí es elegido, ¿no? En muchos casos mucha gente elige el trabajo remoto, en muchos casos la gente elige el ser un trabajador nómade, y eso va en contra tal vez de tener un trabajo asalariado fijo en una empresa. Y se eligen contrataciones más flexibles, ¿no? Entonces, ahí se genera un ruido grande. ¿Por qué? Porque la tendencia en general es a decir, bueno, quiero estabilidad laboral, quiero un lugar donde yo pueda trabajar, crecer, hacer carrera, que tenga este paquete de beneficios, la obra social, esto, lo otro, a decir, no, prefiero ser autónomo, prefiero ser monotributista y me autogestiono, supongamos, ¿no? En algunos casos, como digo, no es elegido, en algunos casos tiene que ver con situaciones de precarización que eligen muchas empresas que no contemplan el bienestar de su personal, pero en otros casos tiene que ver con elecciones personales. Y ahí hay una microtendencia fuerte que me parece que principalmente desde las legislaciones laborales no se está contemplando, ¿no? Y que es interesante por ahí verlo. Acá ponen, por ejemplo, Joan Costa pone un ejemplo viejo con respecto al tema de las tendencias de consumo. Creo que más adelante lo cita a García Canclini con el libro Consumidores a Ciudadanos, no sé si en esta página o en otra.
Por ejemplo, el tema, podríamos pensar en la cuestión de, por un lado, el tema del consumo, incorporar aparatos, la compra como indicador de nivel social, me acuerdo, por ejemplo, muchas veces artículos periodísticos de, era maestra en Argentina, se fue a vivir a Estados Unidos y se compra 10 zapatillas por mes, no sé, una cosa así. Y la contratendencia es el minimalismo. Hoy en día esa contratendencia que se va sumando sería, no estamos en términos, sería el minimalismo. Incluso en las empresas lo mismo. A veces el exceso de cosas tenía que ver con que la empresa esté bien montada. Y hoy tenemos esta tendencia al minimalismo. Bueno, compro lo mínimo indispensable, economizo recursos y no por eso tengo menos bienestar con el personal, ¿no? Entonces, acá el ejemplo que pone Joan Costa tiene que ver con esa ecología del consumo, con las nuevas miradas, las nuevas tendencias. Bueno, con respecto a la cuestión, bueno, acá estaba el ejemplo, miren, no me acordaba, pero el tema de los hábitos alimentarios, el tiempo de ocio, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que las generaciones actuales ponen muy en foco como derecho es el tema del derecho a la recreación, ¿no? ¿Qué tiempo tengo? También, o la desconexión, el derecho a la desconexión. Entonces aparecen ciertas cosas que es interesante contemplarlas. Y muchas empresas lo contemplan a través de los propios beneficios. Bueno, trabajás conmigo y tenés el gimnasio, o trabajás conmigo, bueno, incluso las mismas, los mismos sindicatos muchas veces dentro del sector del trabajo están relacionados no solamente, porque uno asocia el sindicato como el espacio de paritaria salarial. Sin embargo, el sindicato también es el espacio de recreación, es el espacio con el cual puedes gestionar viajes, con el que puedes gestionar espacios de descanso, de recreación. De hecho, históricamente, cuando se empiezan a crear los sindicatos en Argentina, una de las cosas, fíjense en que muchos de los puntos claves de turismo de los hoteles, están los hoteles sindicales, ¿no? Como este lugar, eso es una tendencia más que nada de todo lo que fue estado de bienestar en lo que es primera parte del siglo XX. Pero bueno, lo que va mostrando eso son estas cuestiones, ¿no? Estas tendencias. O dentro del propio equipo de trabajo, la tendencia con responsabilidad social empresaria también pasa mucho, que en principio estaba asignada a las áreas de marketing, y dentro de luego se va trasladando al área de recursos humanos, y a su vez, en principio eran acciones que tenían que ver más casi con una campaña de marketing de la organización que con una verdadera responsabilidad social con la comunidad de la que se forma parte. Y la microtendencia de participación, ahí te respondo, Jessica, la última pregunta. Las dinámicas de planificación, las dinámicas, perdón, sí, las dinámicas de pensar esas acciones van cambiando, ¿por qué? Porque la gente se involucra de otra forma. Bueno, quedó claro ahí. Claro, no sería tanto planear algo fuera de la caja, sino lo que va más acá, Joan Costa, sería a observar qué es lo que está pasando en el entorno, cuáles son esas microtendencias en el entorno, y no ir solamente a las tendencias globales. Observar también, conocer a tu equipo de trabajo, y no sé, digo, si vos tenés un equipo de trabajo que mayormente tenés costumbres alimentarias que están cerca de ser vegetarianos, o que son activistas ambientales, bueno, esa microtendencia que tenés dentro de tu equipo de trabajo, tenés que poder capitalizarla más
más que plantear algo fuera de la caja, sería observar qué cosas están pasando, ¿no? Y que, digamos, si vos ya tenés a alguien que, por ejemplo, tiene un activismo ambiental por fuera de la organización y planteas una actividad de responsabilidad social empresaria relacionada con ir a plantar árboles, y esa persona se va a sentir mucho más dentro del equipo de trabajo. Va por ese lado más que nada. Y después, por supuesto, ofrecer al equipo cosas que a veces, digo, tal vez no nos jode mucho en el presupuesto. No sé, si vos tenés organizás un coffee en una reunión de trabajo, bueno, no sé, poné opciones sin gluten, ¿no? Porque por ahí tenés personal que es celíaco, pero también por ahí tenés personal que elige comer sin gluten, qué sé yo, tiene que ver con tendencias de alimentación. Bueno, y eso, wow, y me están Perdón, considerando. ¿eso de la comida sin gluten sería una contratendencia o es algo, no sé, algo básico, creo yo, hoy en día ya? De comer El sin ejemplo, ¿no? gluten. Esto de que es, no sé, comida vegetariana y como que ya a esta altura no sé, de la era ¿Vos moderna, decís que lo consideran? Mirá, no sé, hay yo lugares que no todavía, es más, yo, por lo menos los que tienen comedor, creería que no sé en las no. empresas, pero O mira, te sea, puedo decir en los hospitales, yo no de trabajar adentro, pero lo he planteado y he dejado una nota, les dejé una nota. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, internado, pongo ejemplo concreto, digo, porque hemos tenido a mi suegro internado en el sanatorio Anchorena, ahí en Capital, ¿no? Mi suegra es celíaca, iba a ver a su marido que estaba internado y nos quedábamos a comer ahí en el bar del restaurante, en el bar del mismo sanatorio. No tiene opciones sin gluten el sanatorio. No un sanatorio, digamos, es decir, es un lugar de salud, no tiene opciones sin gluten. Lo que le ofrecían era un choco arroz. Cuando tenías, digamos, cuando entrabas y sentías un olor a comida deliciosa, no tenían opciones sin gluten. En el ámbito de salud, por ejemplo, eh, parece obvio, pero no. Y no es tan, yo en ese caso, ya les digo, con el tema alimenticio, por ahí no en los lugares de trabajo, igual todavía, digo, por ejemplo, depende de la empresa también, ¿no? En la que uno trabaje. Yo, en la empresa en la que trabaja mi marido, que él, como creo que les he comentado, él trabaja de manera remota, pero por ejemplo, hacen encuentros, buscan un lugar neutral en algún país en el que se puedan juntar, cuando les preguntan, ¿no? Las particularidades alimentarias. Cuando uno organiza eventos, yo que también he dado clase de organización de eventos, cuando uno organiza eventos es básico preguntar las particularidades alimentarias, pero no es tan obvio para todas las organizaciones, ¿sí? No es tan obvio para todas. Vos tenés muchas organizaciones donde te juntás a una reunión de trabajo y tenés la bandeja con medialunas para el coffee. o sea que eso, si sucediera eso en una empresa donde no se considera, según Costa, sería una contratendencia plantear eso, o sea, proponer eso. A porque ver si entendí bien. ahí está la cuestión. Es que en realidad el, Porque no, no él no, estaría entendiendo para dónde aplica, perdón. claro, no. Él lo que dice no es que lo que vos planteás es la contratendencia. Él lo que dice es que vos, como estratega de la organización, tenés que observar hacia afuera cuáles son las contratendencias. ¿Me explico? Para poder trabajarlas con tu personal. ¿Sí? Pero la contratendencia no la planteás vos, la contratendencia está en la cultura social por fuera de la organización. No sé si ahí me explico. Sí. O te estoy confundiendo más. Es decir, lo que Joan Costa analiza, este es un poquito más complejo. Igual recuerden que este no es necesario incluirlo sí o sí en el parcial, pero lo explico porque es parte de la bibliografía de la materia. Lo que él, dejo de compartir porque igual este texto no es tan visualmente lindo. Lo que él dice es, cuando vos estás en un lugar de liderazgo, digamos, él, de nuevo, él siempre tiene en su mente la figura del DIRCOM, ¿no? El director de comunicación. Entonces, cuando vos estás en ese lugar de liderazgo y querés
trabajar cambios culturales en la organización o mejorar la cultura de comunicación interna, fortalecerla en todo caso, es importante que observes hacia afuera cuáles son las contratendencias que se van marcando en el mercado, que después muchas veces se van instaurando en las propias organizaciones. Esto que vos decís de, bueno, me parece obvio que hoy en todos los comedores de las empresas tengan opciones alimentarias. Bueno, habría que ver, tendríamos que investigarlo, tal vez sí, tal vez no, pero hay muchos lugares en los cuales no se contemplan esas diversidades alimentarias. La mejor forma de darse cuenta es que en los restaurantes todavía no se aplica. Depende de la provincia también. ¿Vos estás en Buenos Aires? Sí. Sí, bueno, en Ciudad de Buenos Aires en particular hay hace mucho tiempo presentado, por ejemplo, proyecto de ley sobre este tema para los restaurantes. Hay provincias, digamos, por ejemplo, cuando uno va viajando, hay provincias donde encontrás opciones por todos lados, pero hay en Buenos Aires en particular, si bien hay un montón de lugares maravillosos como para ir a comer con diferentes opciones alimentarias, todavía hay un montón. Y esto estoy segura que hacia adentro de muchas organizaciones se replica. Por supuesto, yo no conozco todas las organizaciones, puedo hablar de las que conozco, pero se replica hacia adentro. Pero es interesante ver la contratendencia. Lo que vos proponés sería, cuando vos me decís tal cosa sería proponer una contratendencia, en realidad sería observar la contratendencia para incorporarla a la estrategia. Y si voy al ámbito de la salud, supongamos, me ha pasado varias veces, no recuerdo este bimestre, por ahí en alguno de los que no leí todavía, si hay algún trabajo de algún lugar de salud, porque muchos bimestres me pasó de tener gente que trabaja en el sector de salud. Por ejemplo, vamos a la cuestión alimentaria. No solo para el personal interno, sino también para los pacientes, el público externo. Vos vas a lugares de salud en este tema uno observa la tendencia mundial que hay con respecto a alimentación saludable y al decir no a los ultraprocesados, no a comer comida real, digamos, hasta los fast food. Yo que he trabajado con Burger King mucho tiempo, Burger King te dice comida real, ¿no? Digamos. Y doy fe que las hamburguesas son carne y grasa, básicamente. Entonces, es comida real. Entonces te dicen comida real. Ahora, vos entrás a un lugar de salud y una de las primeras cosas que te encontrás es las máquinas de café malísimo y las máquinas expendedoras de golosinas, galletitas, ultraprocesados. Es tremendo, pero es así. Ahí, si uno estaría armando una estrategia de comunicación de ese lugar, yo diría, ahí lo que haría en el informe es, en el informe diagnóstico, haría un relevamiento sobre las tendencias de consumo y de salud, que aparte están documentadas, y hablaría sobre eso. Y plantearía incorporar un cambio de estrategia en base a esa contratendencia observada en el exterior. Es decir, ¿cuál es la contratendencia? Si la tendencia siempre fue tener máquinas expendedoras que te den algo fácil y rápido de comer, de cualquier calidad y que sea rico y atractivo, bueno, la contratendencia hoy es comida real, con pocos ingredientes, con menos etiquetas, con un montón de cosas. Y ahí lo planteo. Pero es observar hacia afuera, sería en todo caso, si estuviéramos haciendo un FODA, sería en el cuadrante de lo que es lo exterior, en oportunidades y amenazas. En este caso podría ser la contratendencia de alimentación saludable para la organización, podría ser una oportunidad de mejora hacia adentro, ¿sí? Pero no es que, por supuesto, retomando lo que Jessica decía,
nosotros estaríamos planteando hacia adentro una contratendencia, pero el texto apunta más que nada en principio a analizar lo que pasa en el afuera, analizar la sociedad de consumo en este caso, que son los ejemplos que Joan Costa pone y cómo van cambiando, ¿no? Bueno, bien, estamos casi en las 8. ¿Tienen dudas, consultas? Yo ahora cuando termino tengo que subirles tarea para mí, subirles el texto de Joan Costa, compartirles el artículo sobre Brief. Ese artículo yo se los voy a poner con la consigna del parcial, pero también lo voy a poner suelto en el campus, por si alguien ya lo quiere ir mirando, en material complementario, en recursos y web, se los dejo ahí. Y cuando vaya habilitando las cosas, el campus me permite poner una opción que dice enviar notificación de actualización de contenido, que creo que les debe haber llegado cuando publiqué la unidad 4. Entonces les mando eso para que ustedes ya sepan, la profe ya publicó, y que no tengan que estar entrando cada rato a ver si lo publiqué o no. Cuando está publicado, yo les voy a tildar ese casillero que me dice enviar, es un mail más que les llega, pero bueno, es una notificación bien precisa de que actualicé el contenido. Y bueno, y el parcial, si ustedes entran al campus van a ver de que ya está visible el espacio del segundo parcial, pero no van a poder ver la consigna hasta el horario que se habilite, que es mañana a las 0 horas, ¿sí? Va a estar habilitado foro de consultas, me pueden consultar a través de la mensajería privada, y lo mismo que en el parcial anterior, yo en general entro cada 3 días más o menos a ver el campus. Cuando está el parcial activo entro todos los días, y en diferentes horarios a ver si hay mensajes, esas cosas para poder responder, ¿sí? Y aparte voy a estar mandándoles comentarios con respecto a los trabajos que ya presentaron, ¿sí? Si no hay dudas, cerramos aquí y nos reencontramos la semana que viene, pero estamos en contacto estos 3 días con el parcial activo. ¿Sí? Nos vemos. Bueno, gracias, profe. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Chao.